Comenzó la primavera y para algunos también comenzaron las alergias. 1 de cada 3 chilenos sufre este tipo de afección que puede ser muy molesta, particularmente en esta época del año. Vamos a conversar más al respecto, por eso nos acompaña en CNN Chile la inmunóloga de la clínica alemana, Macarena Lagos. Gracias por estar junto a nosotros. Hola, gracias por la invitación. Un tema que tiene a muchos preocupados, pasándolo mal en esta época del año. Estamos en la época. ¿Por qué en primavera hay más alergias? Porque un gran porcentaje de la población está sensibilizada a los pólenes de árboles, de malezas, de pasto, y en esta época se produce la polinización, es decir, cuando los pólenes migran de un lugar a otro, y al producirse la polinización, los pólenes, que son los alergenos, los que producen los síntomas, se encuentran suspendidos en el aire. Ya, perfecto. Los árboles comienzan la polinización un poquito más precoz, hay árboles que polinizan en agosto, septiembre, los pastos se inician en septiembre y duran alrededor hasta diciembre, las malezas también se inician en esta época y los alérgicos a las malezas pueden sufrir síntomas hasta febrero, marzo, porque algunas de ellas polinizan hasta esa época. Se extiende bastante. Sí. ¿Qué pasa con los famosos plátanos orientales? Muchos le echan la culpa de las alergias a estos famosos árboles. Sí, es cierto. La prevalencia de sensibilización en Santiago al plátano oriental es muy alta y es un gran... y estamos muy llenos de plátano oriental en toda la ciudad, por lo tanto los pólenes tienen un alto nivel y esto provoca muchos síntomas en las personas sensibilizadas a ellos, que son varias. Ahora, la gente tiende a echarle la culpa al plátano oriental en todos los lugares. Sí. No existe la misma prevalencia del plátano oriental en otras ciudades. O sea, ahí son otras las causas. Son otros pólenes, son otras... Siempre las alergias y al hacer el examen de las alergias tiene que estar orientado con la aerobiología local. Ya. En Valparaíso existe una maleza que en Santiago no existe, por lo tanto en Santiago no se testea, que es la Parietaria judaica, y muchas personas de Viña Valparaíso están sensibilizadas a esa maleza y sí se testea allá. Por lo tanto es importante ver cuál es la cantidad de pólenes en cada lugar y el tipo de pastos, el tipo de maleza, y eso es lo que hay que testear. Por lo tanto, el plátano oriental sí es un alergeno muy importante en Santiago, pero no así en todas las ciudades, porque todo el mundo le echa la culpa a los plátanos orientales y eso es un muy culpable en Santiago. Ya. Sí. Y tenemos una recomendación, www.polenes.cl, ahí está la información. Sí. Esa es una página muy buena en que existen medidores de pólenes. Sí. En Santiago hay medidor de polen, en Temuco, Talca en Talca y Valparaíso, claro. Exactamente. ¿Son las ciudades donde más se produce este problema? No, la verdad es que son las ciudades donde se ha logrado tener un medidor de pólenes. Sí. Y la página, la gente que trabaja en polenes.cl, las personas se pueden inscribir y polenes.cl manda alertas de pólenes, van midiendo la cantidad de los diferentes pólenes y van dando alertas cuando están altos, medios, bajos, qué es lo que está alto, así que es muy útil y tiene muchas recomendaciones. ¿Qué pasa ahí? Si por ejemplo está alto, es mejor no salir de la casa. No, eso es imposible. Claro, imposible. Yo digo, no, claro, nos dice que efectivamente hay harto... No, lo que hay que hacer, ahí uno puede prepararse para tratarse, y para tratarse con anticipación, porque en realidad uno no va a estar encerrado, imposible. Los pólenes se distribuyen por kilómetros a la redonda, así que no, es para tratárselo. ¿Qué cosas pudiera hacer uno? Manejar con la ventana del auto arriba, si hay mucha conjuntivitis alérgica, andar con anteojos, no abrir las ventanas muy temprano en la mañana o a las horas de mucho viento, cuando hay mayor polinización, eso, pero en la práctica eso no va a sanar los síntomas y hay que tratarse. Doctora, una persona que tiene alergia al plátano oriental tiene otros síntomas que, por ejemplo, el que le tiene, estoy viendo acá justamente en esta página, al pasto, a la maleza, a los otros... Uno puede estar sensibilizado, depende de cada persona, uno puede estar sensibilizado a un polen, por ejemplo, ser alérgico solo a los pastos, o puede estar polisensibilizado, que es en realidad lo más común, y ser alérgico a varios tipos, a algunos árboles, algunas malezas, algunos pastos, y eventualmente a otros alergenos no estacionales, que son de todo el año, como el polvo, el perro, el gato. Perfecto. Ahora, ¿qué síntomas uno tiene que, o más bien, con qué síntomas uno dice, perfecto, la verdad es que esa alergia a todo este proceso de polinización,
y porque también se confunden de repente con ciertos resfríos, y ahí hay equivocaciones, sobre todo con la forma de recibir algún tratamiento. Sí. Es cierto, las personas tienden a confundir mucho eso como un resfrío muy permanente, sí. Y a veces fíjate que no pasan dos cosas. No es fácil distinguirlo porque las alergias también cursan con lo que los médicos llamamos compromiso del estado general. O sea, pueden cursar como que me siento decaído, estoy como con la cabeza bombada. O sea, puede ser una alergia. Puede ser una alergia. Perfecto. La clave está, por ejemplo, las alergias dan mucho más estornudo, picazón de la nariz, picazón de la garganta, picazón de los oídos, y la permanencia, o sea, es un resfrío que no se me pasa. Y un resfrío propiamente tal, por un virus, por un rinovirus, puede dar eventualmente con fiebre o con mayor malestar, y si es solo un resfrío se va a pasar. Fiebre ahora, en la alergia es raro, ¿no? No, sí, no hay. No. Ahora, el problema también es que se superponen. Una persona alérgica que no tiene bien tratada su alergia está más expuesta a resfriarse. El tener la alergia no controlada, o sea, la inflamación alérgica no controlada, es factor de riesgo, como que los virus se agarran como puerta de entrada la alergia para infectar. Como que esta persona está más débil, está más propensa. Más que débil, es una cosa de propensa porque ocupan casi como receptor la inflamación alérgica. Por lo tanto, las personas alérgicas que no se tratan también se agarran todos los resfríos y son resfríos más prolongados. Por lo tanto, tratarse la alergia también va a ser importante para no resfriarse tanto. Claro, resfriarse menos. Claro. Ahora, las personas sí o sí tienen que ir a consultar un especialista en la materia, o pueden tener algún tratamiento, porque aquí somos todos campeones para decir, no, tómate este remedio, antialérgico te hace bien. Muchos no necesitan receta médica, algunos también tienen hasta costos bastante bajos versus otros que son muy caros. Correcto. Entonces ahí uno como que se pierde un poco. Dos cosas en ese sentido. Una, yo creo que primero depende de la severidad de la alergia. Si tienes una rinitis intermitente, que es un poquito de moco, un poquito de estornudo, y se te pasa tomando un antihistamínico, que hay muchos, como tú dices, en el mercado, o sea, la verdad es que la necesidad de consulta no es tan importante. Y si lo he hecho en otras ocasiones no había mayor problema. No pasa nada. Pero si esa alergia no pasa con eso, o es un poco más complicada, moderada, severa, mucha congestión nasal, ahí sí vas a necesitar otros medicamentos que son necesarios que sean con receta, y para mantener bien controlada la alergia. Y otra cosa que yo creo que sí o sí es necesidad de consultar a un médico es la existencia de síntomas bronquiales. O sea, que esta alergia ya genere obstrucción bronquial, sensación de presión en el pecho, tos, un pitito al respirar, me ahogo. Eso ya sí o sí necesita consulta, porque puede haber ya un asma alérgico. A esos síntomas hay que tenerle... De todas maneras hay que consultar. O sea, una rinitis un poquito más severa que no se con un antihistamínico habitual, yo recomendaría consultar, y si existen síntomas bronquiales asociados. Doctora, desde el desconocimiento absoluto, ¿da la sensación que estamos ahora más alérgicos la población? Hablábamos de las alergias alimentarias también en muchas ocasiones. Sí. ¿Qué está pasando con eso? Eso es cierto, y mundialmente ha habido un aumento casi exponencial en los últimos años de las alergias, tanto respiratorias como alimentarias. Y eso se ha atribuido en la academia a una teoría que se llama la teoría de la higiene. Y eso tiene que ver con nuestro estilo de vida, el estilo de vida occidentalizado, la industrialización de las ciudades, el menor contacto con animales, con la tierra, tantos antibióticos y tan limpios que andamos tratando de higienizar todo sin contactarnos con microorganismos que en realidad le hacen bien al sistema inmune. Y eso ha traído que el sistema inmune se pierda su balance o no sea desafiado de una manera por estos agentes que están en el ambiente, y se desvía hacia un patrón que favorece las alergias. Perfecto. Y eso, bueno, es como hemos elegido vivir en la sociedad. O sea, hay trabajos, por ejemplo, porque también tiene que ver con la genética. O sea, si tú tienes un papá y una mamá alérgico, las probabilidades de ser alérgicos son muy altas. Pero también dentro de la parte ambiental, la modulación está dada por esto que te digo, de
del exceso de higiene que tenemos en nuestra sociedad. Y eso se ha visto, por ejemplo, trabajos en pueblos de Europa en que ocurre que niños con un mismo background genético van a la misma escuela, por ejemplo, y viven en granjas o viven en la ciudad. Los niños que viven en granjas tienden a tener menos alergias que los niños que viven más en la ciudad y menos en contacto con la naturaleza. Eso es cierto. Doctora, este es un tema bien interesante, sobre todo pensando en los que tenemos niños chicos, guaguas, porque se ha hablado muchísimo de eso, de qué tan bueno es que jueguen con tierra, que se contacten con otros niños, que les va desarrollando el sistema inmunológico, pero también por otro lado están los cuidados habituales, que es estar constantemente con el alcohol gel, con estos sprays desinfectantes, ventilando los lugares para de esa forma también colaborar a que no estén en un ambiente propicio a enfermedades. ¿Cómo uno puede distinguir cuando se está exagerando y finalmente puede ser que este niño tenga esta excesiva higienización que finalmente a la larga no le ayuda, versus exponerlo, porque también las recomendaciones es no vaya a un centro comercial, no vaya a un supermercado, no lo exponga a ambientes donde hay muchos bichos, bacterias, podríamos decir, virus? A ver, esto de la teoría de la higiene tiene que ver más con el contacto con la naturaleza, con el contacto con animales, tener perros, o cuando vivíamos con vacas, ovejas y esas cosas. Lo otro hay que tratar de ponerle criterio en el fondo y es cierto que hay que lavarse las manos, que en los periodos en que hay virus respiratorio hay que evitar ir a los malls y lugares encerrados. Eso tiene que ver porque en ese momento están circulando virus patógenos que son de fácil transmisión de persona a persona. Cuando estamos en la época de la influenza o estamos en la época del virus respiratorio sincicial, la posibilidad de contagiarse estando en un ambiente cerrado y lleno de personas es mucho mayor. Por lo tanto, sí hay que evitar eso, sobre todo en los periodos de invierno o los periodos de aumento de circulación de estos virus. Enfermedades respiratorias, sobre todo, que muchas veces se extiende. La gente cree que se fue el invierno y se acabaron, pero... y lavarse las manos y el alcohol gel tiene que ver con prevenir enfermedades contagiosas, enfermedades que nos contagiamos a través de las manos. O sea, si no nos lavamos las manos, nosotros tenemos bacterias en las manos, portamos microorganismos patógenos que podemos contagiar a los niños y entre nosotros. Por eso está bien. El punto de las alergias tiene que ver con ¿qué importa que se ensucie con tierra? ¿Qué importa que abrace al perro? Ese tipo de cosas. Y en el fondo de no tener una vida encerrada sin el contacto con la naturaleza. Que lo lleven al parque, que interactúe con otros niños. Sí, ahora, todos estos son trabajos poblacionales, son estadísticas a niveles macro, no son necesariamente aplicables individualmente, pero sí, lo que yo hago con mi hijo, mi hija y con mi recomendación sería ser más relajada en ese sentido. Exacto. El lavado de manos y evitar los lugares cerrados en épocas de virus, eso hay que mantenerlo porque eso tiene que ver con la transmisión de agentes patógenos, no con las alergias. Y aprovechar entonces, bueno, si bien están ahí todo el proceso de polinización, pero hay mejores temperaturas para salir y finalmente también les hace bien estar ahí en contacto con la naturaleza. Bueno, la genética es la genética y uno no va a poder hacer mucho en contra de eso. O sea, la verdad es que si uno tuviera una receta para prevenir el desarrollo de la alergia, imagínate, no la hay. Pero sí, en el fondo, estas teorías poblacionales nos han mostrado que tenemos que tener más contacto con el medio ambiente. Exacto. Ya pues, doctora, le agradecemos muchísimo la posibilidad de conversar de estos temas. Gracias, que esté bien. Nos vamos a la pausa y ya volvemos.